Estamos en Casa Vicens con motivo de la exposición Incierto Equilibrio. Una exposición de la que soy el protagonista, pero que hay mucha gente alrededor para poderla haber realizado. Es una exposición hecha a medida, es una exposición donde la casa hace de lienzo de forma inevitable. Esta es la primera casa que hizo Gaudí y es imposible no tenerla presente cuando haces una exposición a medida. Esta exposición comisariada por Sara Catalán, amiga que me da a lo largo de mi historia como pintor unos parámetros para entender el arte de una manera diferente. Itziar Luna como parte de toda la exposición, pero mano de obra para la instalación física. Y Perdi Rominger, artista, compañero, amigo, que genera la instalación sonora, que da vida a lo que era esta casa. El papel te da la bienvenida a la sala expositiva y el papel es la imagen de esta exposición. La idea del papel nace de que a las 2 semanas de confinarnos hubo un hecatombe ahí de que no sabíamos si íbamos a entender el mundo tal cual lo habíamos vivido. Fue una idea, fue un momento muy sencillo, pero estaba mi hija y yo sentados en la mesa con todo preparado para pintar y yo tenía unos papeles hechos a mano por Aguar y Papel, que son unos papeles que se hacen en bañolas, hechos a mano, de una calidad excelente, que me lo enviaron por correo justo esos días al confinarnos, porque no tenía mucho material en esos días, y mi hija con su libreta de 1 euro. Estábamos los dos. Y yo me di cuenta que ella con sus pinturitas tenía más destreza, más libertad, sobre todo la palabra libertad, que yo con todos mis parámetros académicos y que no sabía qué hacer. Para solucionarlo dije, cojo el azul de casa, del Atlántico, y 2 elementos muy sencillos que son el punto y la línea. Pensé que no iba a vivir más de la pintura. Pensé que en este momento se acababa y de alguna manera era libre. Podría hacer algo que no fuera vendible y simplemente pensé en cosas que me recordaran pues, a mis orígenes, a mi casa y al inicio de lo que yo era. Y estas 3 piecitas en papel que las hice las 2 semanas dieron pie a construir esta pieza. Esta pieza, que es un papel del mismo tamaño en plano de los que yo utilizo normalmente, con Jordi configuramos de hacer darle un volumen, darle el cuerpo, hacerle sacar el pecho por encima del lienzo. Esos 3 elementos hicieron que Jordi y yo pudiéramos conseguir, o él pudiera conseguir, pero yo encargarle este papel de 10 centímetros. No fue un proceso sencillo, pero fue maravilloso ver cómo se construía. Esta exposición no solo actúa sobre las salas expositivas, sino que con la instalación sonora de Perdi Rominger invade toda la primera planta y con la instalación física
o esculturas hechas por Itziar Luna. Invadimos la habitación de matrimonio, quizás la habitación más importante de la casa, por lo que representa, por su ubicación y hacia dónde miraba. Digo hacia dónde miraba porque esta instalación o instalaciones hablan de la gentrificación, de cómo hay edificios que dan la espalda a esta casa, de cómo esta casa tenía que ser entendida o para qué fue hecha y qué había en ese momento en el barrio, en la Vila de Gracia, en este barrio en el que estamos ahora. Esta instalación hace un poco de crítica, hace de cambio de la casa y hace situarnos o querer situarnos en ese momento en el que señor Vicens y Gaudí pues paseaban por estos jardines y cómo esta casa tenía un vínculo con la naturaleza, tenía un vínculo muy estrecho, muy especial. La instalación sonora está pensada simplemente para tener la sensación o ese contacto con lo que había aquí, la naturaleza. Ahora abrimos ventanas o paseamos por estas calles y se oye el tráfico, pero en ese momento imaginarme cómo funcionaba esta casa tendría que haber sido pues maravilloso, pasear por sus jardines y por el entorno. Era una casa de veraneo, era una casa para venir a descansar y no es que no lo sea ahora, pero fue hecha o pensada para otra cosa. Y esta instalación sonora está acompañada de esta instalación o estas pequeñas esculturas que son como extracciones de los cuadros de la primera parte. Es como sacar esas líneas y esos puntos, darle volumen y plantarlos en un nuevo lienzo, que es esa habitación de matrimonio que había configurado Gaudí para observar pues su naturaleza, la naturaleza que le había creado para la familia Vicens. Simplemente quería estar cerca de casa. De casa significa Tenerife, las Islas Canarias. Cuando creces en una isla y tienes el océano siempre presente, creo que es algo que te marca mucho. Esta exposición se hizo en un momento de post-confinamiento, en el que, bueno, pues lo habitual era querer volver a casa. Yo estaba trabajando felizmente para esta exposición e introduje el azul como protagonista por eso, por tener una sensación de cuando era pequeño, de estar flotando en ese azul intenso e inmenso que te rodea cuando tú estás flotando a muy pocos, incluso metros de la costa. Esa sensación y eso mirar hacia el fondo me parece o siento que es una de las sensaciones más mágicas que puedo tener y que más respeto me dan. Me da mucho respeto el fondo del Atlántico, pero a la vez vivir con eso creo que ha sido mágico. Ese simple recuerdo hace que inicie esta exposición pues inundando los lienzos de azul, de ese azul intenso, como una primera idea. Este cuadro grande, de los más grandes que hay en la exposición, están enfrentados a tres pequeños, que son los que dieron inicio a esta exposición. Entendí la solución a este cuadro cuando vi que tapar esas líneas que yo creía como errores
velarlas, o sea, no taparlas, sino darles una ligera pincelada, un jaspeado. Como dije al principio, esta exposición se llama Incierto Equilibrio y esta exposición trata de reflexiones por capítulos de lo que es el equilibrio, de la sensación de equilibrio en mi vida para mí. La pintura, para darle solución, la dividí en 4 capítulos, en 4 reflexiones, en 4 sentimientos que estaban ahí y que fueron ellos mismos los que hicieron dar solución a estas pinturas. Hay una primera que está junto al papel, que son 2 lienzos vistos con telas hechas aquí, en la que hablo sobre el equilibrio. Son líneas por un lado y puntos por el otro, que si los juntáramos serían como el cuadro azul. Hablan de una sencilla balanza, de cómo tú utilizas la balanza en tu vida para solucionar cosas, para entender cosas o para tener un equilibrio. Después hay una ruptura, cojo esos 2 cuadros y digo, quiero empezar a romper. O sea, no quiero quedar bien con nadie en esta exposición, simplemente quiero disfrutar, ser honesto y ver un trabajo que tenga un sentido. Ya no visual, sino un sentido con lo que yo quiero expresar, que es esa búsqueda de equilibrio. Y empiezo a romperlo. Hay 2 cuadros que rodean la parte más formal y más equilibrada de líneas y puntos que rompen, en las que construyo yo los lienzos, o la que empiezo a romper la línea y los puntos, que es la ruptura, y después la que yo llamo la libertad. Libertad son 3 piezas y una esfera, que es la tercera parte de esta reflexión. Esta esfera es simplemente un punto que recojo de los cuadros de la balanza o azul, que simplemente les doy volumen, y 3 piezas que hablan de entender la pintura como una acción libre, como una acción orgánica, como coger la música y pintar a través de la música como una herramienta más. Esta exposición hecha en un momento quizás un poco complicado y con cierta presión personal por lo que significa exponer en esta casa, por el apoyo que hay detrás y la gente que ha trabajado conmigo, quería utilizar un tiempo, o el tiempo final de esta pintura, para pintar de una forma libre. Y por último, hay una pieza que cierra estos 4 capítulos, que es la identidad. La identidad como búsqueda o como entender una parte de lo que es el equilibrio. Yo no sé lo que es el equilibrio en realidad, pero sí que esta exposición me ha ayudado a entenderme, a entenderlo y a entenderlo un poco más en el entorno. Esta pieza habla de mirarme a mí mismo, de mirar a mi hija y cómo soy responsable de lo que se está creando, su identidad. Y creo que estos 2 sentimientos los he utilizado como excusa para crear esta última pieza. Es una pieza que no tiene género, no tiene raza, es simplemente una expresión libre de una serie de sentimientos que tengo dentro y reflejarlos de una forma más figurativa. Esta pieza hecha con un bastidor hecho por mí, fabricado con mis propias manos, entelado y con unas pinturas ecológicas, dan cierre a esta exposición y dan cierre a un proyecto que acaba con una pieza realizada casi que en los últimos días antes de presentar esta exposición. Son 4 reflexiones para solucionar 4 capítulos en la pintura que me han dado una exposición en mi carácter, en la parte de mi trabajo más formal, que es la pintura, que me han hecho crecer y que me han hecho dar un paso de gigante en lo que es mi trabajo como pintor.
No sé muy bien qué decir, la verdad. Creo que simplemente son emociones que a veces no sé cómo ponerlos en palabras, pero sí que creo que ha sido un proyecto maravilloso. Y bueno, que es un pasito más en mi carrera por intentar llegar a ser un buen artista con una cierta honestidad.